Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. ¡Holi! Habría dicho bienvenidas un miércoles más, pero es jueves. Que por problemas de agenda pues no pudimos hacer el directo ayer, pero no pasa nada porque estuve yo soltando una chapa impresionante. Creo que nunca había dado tanto, así que nada, lo siento. Qué buen marketing. Sorry, not sorry. Lo siento, pero poco, que creo que al final pues alguna cosa fue útil. Así que como también nos gusta mucho hablar, pues a lo mejor recordáis que hace 15 días teníamos que haber hecho un directo hablando del libro de curso de escritura creativa de Brandon Sanderson. Spoiler alert. No nos dio tiempo de hacerlo todo en un día. Qué Así raro. que aquí estamos de nuevo, volumen 2, con más Brandison que nunca. Tienes... Estoy leyendo ahí el comentario del turismo gastronómico. Eso ya lo dejamos para la vuelta. Para el último capítulo podré hacer comentarios. Entonces, haciendo así un repaso un poco rápido, en el episodio anterior lo que hicimos fue empezar a comentar sobre algunos que los separamos en 5 temas fundamentales, que eran magia, workbook, personajes, trama y punto de vista. Y repasamos los 3 primeros, que están muy, digamos, muy relacionados entre sí, porque yo creo que Sanderson aplica mucho sus leyes de la magia también al mundo y a los personajes. Entonces, oye, al final pues se nos quedó el empaquetado ese pues más majo, y ahora nos queda la trama y ver cómo, desde qué punto de vista contar esa trama. Entonces, pues ni tan mal, ¿eh? Parece que lo hayamos hecho adrede. Y bueno, antes de que se me olvide, vamos a pasar a saludar, que estamos al completo. Hola, Aritz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Montse. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y hola, Rebeca, que te toca dar la vara conmigo hoy. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos para dar la chapa. Pues, bueno, antes de empezar a dar la chapa, no sé si como a lo mejor íbamos un poco con prisas porque veíamos que se nos echaba el tiempo encima. ¿Queréis comentar algo de los temas anteriores o pasamos directamente al meollo de la cuestión? A mí como Todas me las deis vara carrerillas no que acabamos, ¿eh? Eso iba a decir, empezamos otra vez, empezamos en bucle y el siguiente, dentro de 15 días volveremos a hacer la segunda parte, que ya será tercera. No, La segunda Pero bueno. parte. que vayan al capítulo anterior. En el capítulo anterior dijimos que y que se lo escuchen directamente, ¿no? Se puede hacer. Venga, Pero va. bueno, sí, vamos a empezar igual para no quedarnos ahí encalladas. Rebeca, ¿qué cosas Hola. tienes que contarnos de la trama? Pues, a ver por dónde empiezo. Por el principio. Mirad, lo primero que dice Sanderson, lo primero respecto a la trama, es que para escribir hay que escribir. Y eso parece una tontería, pero tiene su qué. Tiene su qué, claro, porque dice que cuanto más se escribe, más fácil es hacer cosas por instinto, como, pues no sé, no abusar de las pasivas, esos adjetivos en mente, los adverbios, no sé, el ritmo, adecuarse a lo que pide la escena. Y también recomienda muy encarecidamente los grupos de escritura, que es una cosa que yo estoy de acuerdo. Y luego había otra cosa que recomendaba, que era recomendaba vivir también. Vivir Sí. mucho.
Sí, efectivamente. Él nos cuenta cómo es su día a día, cómo Sí. se... Que también te digo que yo si pudiera también me levantaría a las 2 de la tarde, pero pues no puedo. Pero bueno, que es importante para tener una satisfactoria vida de escritor, debes tener una satisfactoria vida familiar y tienes que dedicarles tiempo. Entonces, es lo que él recomienda. Y ya metiéndose en faena, Sanderson estructura la trama de las novelas de una manera que yo no la había visto enfocada así nunca. Porque a diferencia de Snyder, por ejemplo, que es muy analítico, te pone las cosas en su sitio, en porcentaje de palabras, número de página, esto aquí, esto allá, el punto de giro, ahora darle la vuelta, ahora pino puente y luego espagata hacia atrás. Pues Sanderson es más conceptual, ¿vale? Más etéreo. Él te dice que cada historia tiene 3 ingredientes principales. Una promesa, el progreso y la recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Al final es la estructura en 3 actos de toda la vida. Al principio de la historia, tú vas a presentar la historia, los personajes, el workbook, todo, haciéndole una promesa al lector que le vas a... Más o menos por dónde van a ir los tiros de la historia. ¿Cómo va a ser el tono? Si va a ser, no sé, una comedia, de horror, de una historia costumbrista, amor adolescente. Vas a proponer hacer un arco de personaje, vas a plantearles por lo menos por dónde creerá el lector que va a ir la historia y comprometiéndote a que el personaje principal o los personajes principales a lo largo de la historia van a cambiar. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Es uno de los pilares básicos, es el arco del personaje. Vale. Aquí él hace una distinción fundamental. Él habla de la trama nuclear y la trama paraguas. La trama paraguas es la que sirve de excusa a la trama real, que es la nuclear. Por ejemplo, ¿os acordáis de... ¿cómo se llama esta película? ¿En busca del corazón verde? A mí no me suena. A mí tampoco. A mí sí, Muy bien. sí me suena. Vale. Pero me suena de hace unos cuantos años. De los 80 será. Sí. Bueno, es una historia en la que una mujer contrata a un guía para que la guíe por la jungla buscando un tesoro. Corazón verde. Un tesoro. Entonces, esa sería la trama paraguas. ¿Vale? Es la excusa para que se ponga en marcha la historia. Y la trama nuclear es la historia de amor entre ellos dos. ¿Vale? Él insiste, aquí nuestro amigo Brandy Sandy, que todas las tramas concebibles están ya escritas, que no nos demos de cabezazos contra la pared buscando ser originales, porque salirte de la norma puede implicar incumplir la promesa que le has hecho al lector al principio, y eso suele dar al traste con la lectura, la experiencia de la lectura. Lo que puedes hacer es hacer una inversión sutil de la promesa. Es jugar un poco con las expectativas para que no sea todo tan predecible. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, La Rueda del Tiempo. La Rueda del Tiempo sí la conoceréis, ¿no? Vale. En La Rueda del Tiempo hay un personaje que sería el equivalente al sabio, a Gandalf. Es una Gandalf femenina que es mujer, luego ya se sale un poco del estándar y además no es demasiado de fiar. Ni los personajes, por sus cosas. No es una mujer así muy trigo limpio, o no lo parece, o no nos lo cuentan como si lo fuera. Ni los personajes se fían de ella, ni los protagonistas. Pues eso, tienes la misma figura del mentor, pero
A este respecto, uno de los coleguitas de Brandy Sandy, que es uno de los guionistas de Piratas del Caribe, habla de un concepto que a mí me chifla, me encanta, que es el del atractor extraño. Que si lo dices así, dices, este es el que me atraca en un callejón oscuro cuando me voy de fiesta, pero no. Se trata de tomar un elemento que te dé una sensación familiar, pero rara al mismo tiempo. Pues eso, esta señora que es la sabia, a la que en teoría tienes que seguir como a Gandalf, pero que resulta que igual no te tienes que fiar mucho, entonces es como raro. Es darle una vuelta a una idea conocida o tomar dos ideas familiares y mezclarlas de manera que quede así intrigante. Y esto, queridos amigos, queridas amigas, es lo que ayuda a vender la historia a las editoriales. La segunda parte de la trama para Brandon Sanderson es lo que él llama el progreso, que en la estructura de 3 actos estaríamos hablando del nudo. Es cómo se avanza en la historia, cómo la trama se dirige hacia los objetivos, un objetivo emocionante que se ha planteado durante, o sea, una promesa al final, cómo se avanza para cumplir esas promesas que hemos planteado en la primera parte, ¿vale? Porque resulta que si tú planteas una promesa y luego te olvidas de ella, el lector se aburre. ¿Qué es lo que tiene? Que es que estamos aquí para entretener. Y la recompensa, que es la tercera parte que plantea en la historia, sería el tercer acto, que es, él la define como la sensación que tiene el lector cuando se acaba el libro. Es la mejor sensación, la mejor recompensa es cuando la historia ha cumplido con lo prometido. Entonces, no sé si os dais cuenta que para él lo más importante es plantear una buena promesa. Según el tipo de progreso que hayamos elegido, que hayamos usado, la recompensa tendría que ser algo fluido y natural. Pero al lector habría que darle, para que la experiencia sea totalmente satisfactoria, un final feliz, habría que darle lo que le prometimos. Ha sonado muy bien eso, sí. Pues mira, lo que le prometimos y un poquito más, Aritz. Y esto se puede hacer de dos maneras. Con un giro él lo llama giro de la expansión de la trama, que es un giro argumental, que es cuando, no sé, los protagonistas son un equipo de niños que juegan al hockey, quieren ganar la final contra el equipo de al lado y resulta que ganan en las Olimpiadas. ¿Vale? Nuestro objetivo era así y les damos este de aquí arriba. O un giro de sustitución, que en lugar de la promesa inicial acaba cumpliendo otra similar pero más guay. ¿Vale? Pero ahí el trabajo es más complicado porque tienes que convencer al lector de que en realidad no quiere lo que le prometimos, sino que quiere lo otro. ¿Vale? Y además, incluso cuando funciona y está bien hecha y bien construida, hay gente a la que le cojea. Que no, es que... Entonces, es que yo quería lo primero. Claro, es que yo pensaba que... pero luego al final, vaya bluff. Eso hay que tener cuidado. Esto funciona no solo para la trama nuclear, sino también para las tramas paraguas. Además, hay que tener en cuenta que cuanto más larga sea la historia, la novela, el libro, más tramas secundarias habrá. Y cada una tendrá su proceso de promesa, progreso, recompensa, que habrá que vigilarlo. Por eso, ¿no os habéis fijado nunca, no habéis tenido nunca la sensación que leyendo las novelas de Brandon Sanderson son todas como muy redondas? Sí. Las cosas que se deja, los cabos sueltos, siempre tienen un porqué. Y lo demás está todo atadito, todo recogidito, todo monísimo.
La verdad Y- es que las tiene muy bien pensadas, muy bien atadas, muy bien solucionadas y hay mucha gente que dice que se enrolla mucho, que son demasiado largas, pero es que si te fijas, al final está todo ahí por una razón. Sí, todo es Porque yo, importante. por ejemplo, cuando ya me estaba leyendo el Camino de los Reyes, es el primero, del Ujú. Archivo de las Tormentas, Sí. una amiga ya se había leído, me parece que los 4. Entonces ella se lo releyó y ya sabiéndose las cosas, señalando, y dice, mira, en este diálogo tú no te fijaste en que dice tal cosa, en plan de en plan de un diálogo así normal, de no te fíes de esta gente que siempre te acaban llevando al mar para ahogarte. Pues luego en el segundo libro pasa una cosa que tú sí te has fijado en eso Pero no te y fijas. dices, no te fijas y dices, hijo de perrilla, cuando te los lees 2 veces. Ha salvado a Estaba ahí por Flandes ahora eso. mismo. Sí. Sí, Sí. está todo lleno de pistas así, todo. Que dices, qué asqueroso, ¿cómo lo tienes todo en cuenta? ¡Ah! Yo también quiero. Sí. Pues su secreto dice que él trabaja haciendo esquemas. ¡Ta-ta! Por cierto, que él no habla de escritores brújula y Es escritores verdad. mapa, ni paisajistas y arquitectos, no. Él habla de escritores de descubrimiento Sí. y escritores de esquema. Hmm. Bueno, me resulta gracioso pensar que los brújula, en realidad, sí, les pega más. Son escritores que van descubriendo la historia conforme la escriben. Me parece guay. Para sus esquemas se dividen en 3 apartados. Y porque dice una cosa. Dice, leo literalmente, en general, con la trama puede ser un poco predecible, más de lo que crees, siempre que proporciones una ambientación interesante y unos personajes que importen al lector. Ergo, sus esquemas se componen de 3 apartados: personajes, ambientación y trama. No os vamos a describir ahora cómo son exactamente los esquemas y tal, pero sí quiero reseñar un par de pinceladas importantes. Él habla de los arquetipos de la trama. A él, después de plantear la promesa, dice que lo más importante es determinar el progreso, cómo va a llegar el personaje, el protagonista, a cumplir su promesa, la promesa que hicimos, y a llegar a sus objetivos. Y él habla de los arquetipos de trama, porque si os acordáis, acabamos de decir que para él está todo escrito ya. Entonces, él dice que estudiando no solo las novelas, sino también las películas, se puede llegar a determinado tipo de... Pero no 12 o 15, él dice que ha identificado más de 200. Por ejemplo, tramas de robo. Que le encanta comentarlo. A él le encantan los robos, pero la trama de robo no se aplica solo a los robos, porque dice que Star Wars es una trama de robo. Puede ser, es que lo leí, no me lo apunté y... Puede ser, sí. No es que tengamos que contar el asalto al tren del dinero, no, que podemos utilizar los elementos de la trama de robo para contar cualquier historia, no, pero bastantes tipos de historia que nos sorprenden. Dice que lo más interesante de las tramas de robo es la emoción de que los personajes, que suelen ser muy profesionales y muy buenos en lo suyo, triunfen en situaciones imposibles. Y es verdad, porque lo que nos mola es ver que las cosas se les ponen cada vez más complicadas y luego al final, ¡chas! Después habla de las tramas de información, que son tramas de investigación, de detectives, donde los personajes tienen que ir buscando información, buscando datos, y el progreso consiste en reunir todas esas pistas para averiguar una verdad.
Pues eso, aquí el punto está en los personajes. Los personajes suelen ser muy inteligentes. Por ejemplo, las típicas historias de Sherlock Holmes o similares. Muchas veces lo que más les gusta a los lectores es competir con el detective de la historia a ver quién va montando antes las piezas del puzzle. Y eso pues puede ser un recurso muy divertido a la hora de escribir una historia de género negro, por ejemplo. Monse? Sí, le llaman enigma. Enigma. Son historias enigma. ¿Eh? Ujú. Y luego habla de tramas de relaciones, que es pues la típica historia de... No tienen por qué ser de amor, pueden ser de amigos, de amistad, pero son personajes que se acercan mucho a nivel humano y que suelen tener un gran componente de esperanza. Los dramones de Antena 3 de la sobremesa de los domingos. Bueno, y pero además, esos también tienen ahí el toque de misterio. claro, es que se pueden mezclar todo, es que nada te obliga a coger solo un arquetipo, puedes mezclarlos y haces las historias mucho más interesantes. Es que si tú te coges cualquiera, por ejemplo, del Archivo de las Tormentas, ahí tienes de todo. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué límite hay entre el arquetipo y el cliché? Es que el cliché es como tú cuentas la historia. Él habla de los elementos del tipo de historia, no de cómo la cuentas. O sea, no estamos hablando de una historia de enemies to lovers, no. Está hablando de una historia de relaciones humanas. Nietos con abuelos. Eso es el cliché. El arquetipo, es perdón. el arquetipo, claro. Que si está manido ya es un cliché. Pero el cliché yo creo que es más cómo lo cuentas. O sea, la manera de esbozar el arquetipo, si tú siempre hablas de sujeto 1, busca sujeto 2, se hacen amigos, se pelean, se vuelven a hacer amigos, y quien dice hacerse amigos, dice se rozan y se frotan. Amigos con derecho a roce. Pues tienes la típica historia que les mola mucho a las lectoras de romántica. Vale, por ejemplo, yo monto una historia de Enemies to Lovers con octogenarios. Esto va a acabar Kama Sutra para escritores, no. Y Por ya ejemplo. no esto. O sea, ya es utilizar un arquetipo, pero no caer en un cliché, vaya. Claro. Bueno, yo lo veo así. No sé qué opinan los demás. Es que cuando lo leía decía, pero a ver, ¿hasta qué punto? Estoy recordando la que han anunciado en Literap, la de la nueva que van a publicar ahora, que le llaman la de las boyoyayas. Las boyoyayas. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué no? ¿Cuántas historias conocéis en la vida real? Antes más que ahora. Ahora la cosa cambia un poco, pero cuando yo crecía, años 90 o así, a mi alrededor empezaron a salir parejas que se habían roto, que se estaban divorciando porque él o ella habían reconocido que eran gays y habían estado viviendo toda la vida de mentira. Bueno, de mentira, pero... Y ya cuando los hijos ya tenían una estabilidad y ya pues se decidían a vivir su vida. Pues una historia de esas no es la típica historia de adolescentes que se enamoran y, ¿sabes? El superhéroe que se enamora de la jovencita que ignora que... ¿Sabes? Sí. No sé. Bueno, más trama. Él dice de todas maneras que no cree que sea posible elaborar una lista de todos estos arquetipos, porque dice que cada vez que se sienta a tal, que le salen más. O sea... Sí, pero que no ponen ni siquiera el principio de la lista, que eso se lo he preguntado uno de los alumnos en plan de, oye, ¿tienes esa lista? Y dice, no. Sí que la tiene. Yo creo que sí que la tiene y no la quiere dar. Si no, ¿cómo puede numerar 200? Claro. Y es que de hecho él habla en el libro en concreto de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 por lo menos. Si tiene 6 y habla de 200, ¿sabes? Me da a mí que por lo menos una lista interesante tiene, que hay quien le echa la mano a esas notas. Esto suena a trama de robo. Pero bueno, al final te da las pistas para que lo hagas tú sola, o yo, o Monse, o... Te dice que
intentes identificar el motivo de por qué una historia te gusta y busques la manera de dividirlo en pequeños pasos. Y analices la trama centrándote en esos elementos que son los componentes principales. Eso te servirá a comprender el progreso, cómo se llega de la promesa al objetivo, a la recompensa, y te permitirá elegir el que mejor cuadre con tu historia. Y eso hace que la promesa se vuelva muchísimo más fácil de establecer y de conseguir. ¿Por qué digo de establecer hablando del progreso? Porque dice Sanderson que él planifica hacia atrás. Él elige un arquetipo de trama y se pregunta cuál es el final. Y entonces hace un listado de cómo los personajes van a llegar al final. Para atrás. Empiezan de una manera y terminan de otra. Y va concretando los pasos que cree que van a atravesar. Ay, y ya mira, está. ahora me lo estoy imaginando en que los de descubrimiento son como ñus para adelante y los de esquema son cangrejos que se van para atrás. Cangrejos van de lado. Cangrejos van para atrás aquí. Total, el huervo Están es tuyo. girados para el otro lado. El huervo es tuyo y van para donde tú quieras. Claro. Pues eso. Eso lo hace para cada trama que hay en el libro, porque claro, hemos dicho, cuanto más largo, más tramas secundarias y más promesa, progreso, recompensa hay. Y eso lo hace para todas las historias, todo. Que cuando hablas de libros de 1700 páginas dices, un rato le lleva. Vale, ya no. Luego habla de un método de escritura para escritores de descubrimiento que se lo enseñó Mary Robinette Kowal, que se llama sí, pero no y. Y además, sí, eso está muy bien. Ese, spoiler, no. Ir a ver la clase de escribir relatos de Mary Robinette, que está súper bien y explica muy bien el método, y también de cómo calcular el número de palabras que te van a hacer falta para esa historia, teniendo en cuenta el número de personajes, de escenas y de cosas. Eso me la voy a mirar yo porque creo que Rebeca se lo sabe de memoria, pero yo no. De memoria no, pero bueno. Pues en resumen, y ya con esto yo acabo, dice que el método de la Kowal, que también tiene que ser buena elementa, se basa en arrojar al personaje a una situación espantosa ya desde el principio. O sea, ya. Y entonces preguntarte qué es lo más inteligente que puede hacer para salir del problema. El personaje lo hace y entonces tú te preguntas, ¿esto funciona o no funciona? Somos brújulas, ¿eh? ¿Que funciona? Entonces añades un pero. Sí funciona, pero que decides que no funciona, pues añades un i. Además de que estás jodido por esto, entonces además, ¡pap! Y se trata de ir a hacerle la vida imposible a tu personaje progresivamente. Sí, y luego en esa parte explica que a la hora de cerrar, cuando ya has llegado ahí al clímax de que hay demasiados problemas, llega la hora de solucionarlos y lo inviertes y haces el sí y además pasa esta otra cosa buena, o el no, pero pasa esta cosa buena. Entonces ya vas cerrando, porque si no. Claro, has ido ahí en escalada y ahora dices, venga, vamos a solucionarlo, vamos a tranquilizarnos, ya está todo bien. Y ya el personaje te ha odiado durante un rato y luego ya, pues menos. Bueno, eso habrá que preguntarle al personaje. Y ya no te odia. Y hasta aquí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kim. Hay que explicarle quién es Mayra Gómez Kim. A bueno, ver, alguien habrá que viera el 1, 2, 3. Esas frases las hemos oído.
pero no las hemos vivido. Exacto. No tenemos la referencia. No tenemos la inmersión cultural. Estás insultantemente jóvenes, desde luego. Me acabo de fijar que me han hecho un clip cuando he dicho que para escribir hay que escribir. Sí. Makoto, que se da muy bien estas cosas. Vale, A ver, es una perla de sabiduría. cierto, también- cierto. Yo no quería interrumpir, pero hay que escribir y hay que leer Sí, claro. muchísimo. Y hay que ver mucho cine. Leer, claro. Sí, sí. Hay que alimentar al cerebro con historias. Y el problema que tienes es lo que dice, por ejemplo, Brandy Sandy, de que cuando vas descomponiendo las pelis, que tienes ya el arquetipo, cuando te puedes saber una peli, dices, va a pasar esto, esto y esto. Y tú tienes a tu pareja al lado viendo la peli en plan de, ¿me acabas de reventar la peli? Como, tú esperas Entonces que vas empieza a la ver vida que cómo decía pasa él, cuando la reacción de la mujer o del hombre, ¿no? De la pareja, entonces es eso la que es vida que te inspira asesinatos y todas Claro. estas cosas luego, ¿no? La reacción, ¿no? Mira, la vida supera la ficción. Claro. Y entonces es cuando ya es buenísima una historia que te sorprende hasta a ti. Y eso es cuando dices, ole, me has engañado. Ole. Lo que pasa es que también, hablando de lo de que hay que ver, leer, hay que ver películas, series y todo eso mucho, ver muchas historias, yo creo que también hay que diferenciar los idiomas de cada uno. Porque cada vez veo, al menos a mí me parece, más novelas demasiado visuales y demasiado película. No sé si me explico. Pero porque estamos en una cultura ahora mismo Muy audiovisual. Pero eso audiovisual. digo, pero lo mismo que el cliffhanger, lo mismo que hay un montón de términos y de manera de funcionar en lo audiovisual que se están llevando todos a la novela también. Y yo creo que también de esa manera también se pierde la parte de la novela, su propio lenguaje propio de novela. A mí no me lo parece. Va cambiando. A mí yo sí he hecho creo que ganan ambas partes, no quedándose limitadas y encajonadas. Si hay herramientas del cine que pasan a la literatura y herramientas de la literatura que pasan al cine, me parece muy positivo para las Enriquecen. dos cosas. En sí, claro. Yo el miedo es cuando arrastra y arrasa con todo y se queda solamente lo audiovisual. Que por meter mierda aquí, ¿sabes? Hay que ser un poco... No, pero sí me voy dando cuenta que se juega bastante hoy en día, pues por ejemplo lo que os decía antes con el cliffhanger. Sí. O sea, ahora parece que cada capítulo tiene que acabar con un cliffhanger para que te enganche con el siguiente, para que la estructura ya... Los capítulos, hay algunas novelas que se están convirtiendo en capítulo de serie, más que en capítulo de novela. Pero eso es más por lo mismo, porque la sociedad está evolucionando y ahora mismo se requiere satisfacción inmediata. Por eso. Tú tienes que tener a la gente satisfecha y contenta. Y para mantener la atención, cada vez necesitas cosas más grandes. Si no, la gente se dispersa y va a otra cosa. Pero a veces también se estresa el lector, oferta. ¿eh? Si pones ciertas cosas como lo que decía Rich, ¿no? De tantos cliffhangers cada capítulo, el lector también se estresa y puede dejar la novela porque dice, yo estoy leyendo algo para pasármelo bien y me estoy estresando. Pero porque probablemente no sea el lector, Diana. Probablemente esté pensado ese libro para gente más joven que no lee 3 capítulos seguidos. Y entonces esa sensación se difumina. Pues si me leo uno hoy y mañana otro, pues bueno, la sensación que tengo es de cómo mola, tío, que no deja ahí la tensión. Si te lees 3 seguidos, acabas que dices, o lo dejo o aquí muero, así de... Pilla un sopapo. Claro. Es que ahora, igual que, es un poco lo que dice Aritz, igual que podemos ver perfectamente en las películas y en las series cuál es el público objetivo, que dices, joder, es que esto es no para niños, pero joder, y esto es muy sesudo y aquí hay que sentarse a pensar ya. En la novela se tiende a hacer algo parecido, creo yo, ahora mismo.
Sí, pero es lo que decía, que me da pena que haya momentos en los que se pierda el idioma del libro. Ya hay libros que estoy viendo series. Y digo, yo estoy aquí y si quiero ver una serie me pongo la tele y pongo una serie. Pero yo quería leer un libro. Y es distinto, lo mismo que no es lo mismo una película que una serie, lo mismo que no es lo mismo una obra de teatro que una película. Y me da la sensación que cada vez se va fusionando todo y cada vez se está unificando más todo. Y casi te es igual leer una novela que ver una peli, que ver una serie, que ver una obra de teatro, porque al final el idioma que utilizas es prácticamente el mismo. Tú piensa una cosa, Aritz. Requiere muchísimo más esfuerzo leer una novela que plantarte delante de la tele y paparte una serie entera. Vas a tardar en leerte una novela de 200 páginas, un lector medio, 6 horas. En 6 horas te ves una temporada de una serie. Y si la novela no mantiene los estándares de acción, ritmo que la persona espera, que el lector espera, es más cómodo sentarte, no tienes que pensar, la imagen, el audiovisual, te entra todo entero, no tienes que no hacer nada. Sin embargo, en la lectura tienes que usar la imaginación, que eso... Pero por eso mismo digo que al ser dos medios completamente diferentes, el propio idioma debería ser diferente, la manera de la que enfrentarte a contar una historia puede ser diferente y tengo esa sensación que se unifica todo y pues lo que me pasa también leyendo estos libros que se habla lo mismo de guión que de novela, y para mí un guión no es lo mismo que una novela. Y utilizar las mismas herramientas para un guión que para una novela a mí no me dice lo mismo. Pero bueno, pues mete un poco de polémica, que todo está siendo muy happy todo esto. Bueno, porque en el fondo lo que es explicar historias, ¿no? Entonces el guión y la novela en el fondo tienen como una estructura mental que ha pasado siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo, tras siglo, y es lo que queremos ver, oír, leer, ¿no? Y es eso. Sí, pero cuando tú coges una historia, por ejemplo, ya sea un cuento clásico o coges una historia, tiene su propia manera de plantear las cosas, tiene su propia estructura, tiene su propia manera de presentarte todo. Y ahora tengo la sensación de que ahora queremos unificar todo porque estoy contando una historia, sí, pero hay muchas maneras de contar una historia. Sí, pero ten en cuenta el público que tienes. Que, mira, por ejemplo, El Señor de los Anillos, gran obra maestra de la literatura universal. ¿Y las 100 primeras páginas son infumables? Uf. Bueno. Sí. Para mí no, pero bueno, sí. Pero en su momento eran la polla vinagrera. ¿Por qué? Porque la gente no tenía tele, no tenía radio y apenas había salido de su pueblo. No sabían qué era el mundo, si no se lo describías todo, no se lo podían imaginar. Ahora mismo todo el mundo hemos estado en Venus y hemos vivido en la época de los dinosaurios y no le tenemos miedo a un alienígena, yo qué sé. Sí, pero precisamente por eso, al haber abierto ese espectro mucho más, debería haber muchas más maneras para poder narrarlo y no menos. Si yo abro el abanico a posibilidades, tengo que tener más, no menos. Pues si yo al final tengo que hacer una estructura de una obra en la que tengo que explicar, pues por ejemplo, lo más claro, los libros de viajes antiguamente, porque tenían el éxito que tenían, porque al final la gente no podía viajar, era la única manera de conocer Egipto. Vale. Entonces, ahora, como ya conocemos Egipto, hemos estado dentro de la pirámide, tenemos 1000 programas para poder meternos en 3D y no sé qué, realidad virtual y todo lo que quieras, tienes que buscar otra manera de contar ese viaje a Egipto. Es lo que me refiero, no tienes que unificar todo y decir, como ya lo he visto, voy a contar lo mismo que vas a ver en un documental sobre Egipto en un libro. Digo, pero no. Es que estamos diciendo lo mismo. Sí, creo que sí, que estamos diciendo lo mismo. Ahora no puedes decirle a la gente, no le puedes contar cómo es la arena, porque todo el mundo sabe cómo es la arena y que la arena quema. Entonces, no puedes perder el tiempo en contar cómo es la arena. Sí, pero yo no estoy diciendo que volvamos a lo antiguo. Yo estoy que hay que buscar caminos propios para cada género.
que no tiene por qué ser que volver al Señor de los Anillos. Claro. Pero no tiene por qué ser tampoco que te dé la sensación de que estás viendo un capítulo de Juego de Tronos. O que estés viendo un capítulo de... Porque al final son idiomas distintos. Y me da la sensación a mí. Entonces, tengo esa sensación que cada vez se unifica más todos los idiomas. Entonces, es eso un poco lo que me chirría más cuando habla también Sanderson y cuando habla esto del guión, sobre todo cuando hablamos también de la parte cuando salvar al gato, y así que estuvimos, el capítulo que estuvimos hablando de salvar al gato. Eso de unificar todo y decir, bueno, te voy a contar cómo se construye un guión, pero te va a servir lo mismo para cómo construir una novela o para construir... no, puedo tener herramientas parecidas, pero puedo utilizar caminos diferentes y puedo utilizar idiomas diferentes. Y entonces eso es lo que he hecho en falta. Aquí, por ejemplo, el curso es pues de cómo estructurar una novela, cómo pensar a los personajes, cómo plantearlo, no te dice cómo escribirlo. O sea, te da el esqueleto y tú le pones la piel que quieras. Sí, en este caso sí. Estaba más hablando en general. Sí, ¿no? ahí es verdad, cuando caso. hablamos de las... ¿Cómo se llama? Las 12 preguntas de Snyder y todo esto, sí que es verdad que son mucho más acotadas, mucho más rígidas. Pero te dicen, básicamente te dice, esto funciona para las masas. Si tú tienes otro tipo de público, adelante con lo que quieras hacer. Pero no, esto funciona. Es la pescadilla que se come el gato. Que se come el gato. Joder, qué pescadilla, tío. Yo estaba salvando al gato y me lo acabo de comer. Oye, a ver si nos van a cerrar por violencia animal. ¿Te imaginas una pescadilla que se coma un gato? Sí, la pescadilla se come la cola, que es decir... Hombre, los siluros del Ebro, ya te digo yo, es que se comen a comer gatos y personas. Lo que me refiero es lo que la gente consume. Y por eso se hace o se hace para que la gente lo consuma. Me refiero, al final, cuando conviertes algo en es lo que se consume, es lo que estamos hablando mil veces sobre visibilidad, es lo que estamos hablando sobre para qué voy a dar voz a las mujeres si lo que la gente consume es literatura masculina. Pregunto, Aritz. En un centro comercial tienes un restaurante de toda la vida con su menú a elegir de 4 segundos, 4 primeros, 3 entrantes y tienes un McDonald's. ¿Qué crees tú que acaba facturando más a fin de mes? Sí. ¿Qué es lo que la gente quiere? Sí, pero ¿qué es también lo que hemos sentido bombardeados durante años y años del fast food, de la comida, de lo más rápido, del esto, el regalito, que no solamente es lo que más se consume, es porque se consume más y ya está. El cine pasa lo mismo, las series pasa lo mismo. ¿Por qué se consume más algo? ¿Porque de verdad se consume más o por qué se venden más libros de un libro en concreto, de una editorial concreta? ¿Porque marketing sea mejor o porque tiene un marketing detrás que lo que hace es vendértelo para decir tú lo que tienes que hacer es leer? Pues unas veces por una cosa y otras veces por otra, será. Por eso digo, entonces, que al final... Luego el marketing es muy importante. Esa parte de, si quieres que sea lo que más se consume, claro, también lo que más se consume en ciertos lugares, y también porque no nos muestran otras cosas y porque no tenemos acceso a otras cosas. Pues, queramos o no, la visión la tenemos bastante cerrada. Vamos a ver, ¿cómo se llama el director japonés? Kurasami, ¿se llama? Kurosawa. Si lo dices tranquila y con seguridad, nos lo creemos. Vale, el de los 7 samuráis. Sí. ¿Vale? ¿Vosotros qué creéis que triunfará más en una sala de cine? ¿Los 7 samuráis o una película de los Vengadores? Aritz, a ver, sí. No, son maneras diferentes de contar las cosas y son historias que tú, los 7 samuráis, te paras y la ves y la ves y la ves y la ves y dices, pues sí, es una historia entretenida, pero la tienes que verla. No es cómoda de ver. Pero no es cómoda de ver porque nos hemos hecho a otro tipo de idiomas. Sí. Pero es claro, pero entonces eso quiere decir que como nos hemos hecho a otro tipo de idiomas, tenemos que adaptar todo a ese idioma. No. Es lo que me refiero. Lo que te dicen es que esto funciona. Tómalo o déjalo, pero esto funciona. Eso.
Si Claro, vamos a y lo que algunas... ahora funciona, pues en unos años pues no funcionará porque habremos cambiado nuestra forma de ser, nuestra forma Claro, de vivir, como ya no nuestra forma de funciona, ver las cosas. como La ya no funciona estructura el de la Señor de los narrativa Anillos. nos llega de Aristóteles y todavía es la misma. O sea, si yo no Ujú. puedo empezar una historia y decir, se mueren, y que me dicen, ¿quién? ¿Por qué? ¿No? Bueno, Entonces, hay Oye, como una pues, estructura. pues igual. Igual sí. No, pero claro, yo te voy a dar una historia, si te digo se mueren, primero te digo se mueren y hay impacto, ¿no? Y eso, y luego te voy contando el por qué y quién. Pero en el fondo te estoy haciendo el introducción, nudo y desenlace al revés, pero te doy siempre una estructura narrativa que nosotros occidentales la tenemos dentro. Porque funciona. Y yo qué sé, a lo mejor te vas en algún poblado africano y si dices, hay una persona y para ellos es una historia, a lo mejor sí, no sé, yo he dicho un poblado africano porque no conozco la cultura africana, ¿vale? Pero puede ser que sus estructuras de narraciones sean diferentes a las nuestras. Me contaba una vez uno que es antropólogo que no necesitan final, que el final para ellos es bailar, o sea, la historia, y él se quedaba allí como, bueno, ¿me cuentas el final o no? Y ellos estaban súper contentos bailando. Y decía, ¿pero ha terminado bien o no? Y ellos decían, ¿pero qué importa que termine? Vamos a bailar. ¿Me entiendes? Claro. Pero claro, aquí alguien te cuenta una historia, no te cuenta el final y tú te quedas. Y te quedas muerto. Claro, porque claro. nuestra estructura mental pues quiere eso. Puedes cambiar la forma, puedes cambiar el orden, puedes cambiar muchas cosas, pero la estructura de la narrativa que entendemos es esa que nos está describiendo Sanderson o que nos describe el del gato o que nos describe... Sí, pero es la misma. La misma... No ha variado nada, seguro. Claro. Es la misma. Es la misma. Por eso decía No, me refiero, Rebeca, a ver, ¿no? que Promesa, sí, progreso y recompensa claro, es introducción, nudo, desenlace. Sí, Claro. a ver, pero yo no estoy hablando de estructura, estoy hablando de idioma. O sea, Bueno, el idioma, yo claro. no estoy hablando de romper los 3 actos. Yo estoy hablando de cómo me estás contando esos 3 actos que va cambiando con el tiempo. Que no es lo mismo hace el siglo de oro que ahora, que dentro de 20 años o dentro de 30 años. Claro. Lo que me refiero es eso, que tengo en estos momentos la sensación, que nos hemos ido aquí, va a ser un programa eterno, tengo la sensación de que ahora lo audiovisual se lo ha comido todo. Y Sí. los libros han comido también lo audiovisual. Y todo lo que lo que leo yo, bastante de lo que leo yo últimamente, se come todo lo audiovisual. Y hemos perdido gran parte de esa parte de evocarte cosas que no sé, ahora no se estila tanto. Que puede ser por modas o lo que sea, pero... Tiempo. Que tenemos una raid de Javier Miró. ¡Hombre! Muchas gracias, con 31 participantes. Wow. Vamos a hacerles una ola. ¡Hola! Madre mía. Los que vienen Hola, con ¿qué tal? Javier seguramente sean escritores, así que os va a interesar bastante lo que vamos a explicar a continuación, cuando acabe de hablar Laura, porque vamos a explicaros cómo vamos a organizarnos en el camp de julio, ¿vale? Lo digo para que os quedéis aquí un ratito. Buenas, Vale. Javi. Buenas, Javi. Buenas, hola. Hola. Uy. Madre mía. Ay, si hay un sticker de un perrito. Y después de eso, yo. Y os dejo hablar. después del debate que teníamos aquí tan interesante. Bueno, y de lo del debate que teníamos ahora, creo que nosotras somos unas 5 personas que nunca hemos dicho, no, la película está mejor que el libro. O sea, no, nunca jamás. por eso. Bueno, Sí, en algunos ahí. casos sí, en algunos casos lo he dicho. Sí, Sí. en algún caso sí. El Sí. corredor del laberinto, por ejemplo. Corredor del laberinto, no, no he leído, no he leído. A mí Hermosas el una mala a ver, criaturas. sinceramente, Es una mala el Correo de la Venta para mí es una mala novela y una mala película. Sí. No la he leído. hay Bueno, manera pero de es una a ver, película por ningún mejor lado. que el libro. La película, pues es lo que es, y es que depende de las expectativas con las que vayas. Claro. No sé. Mira que la no la lleva con muy altas. A mí es que me gusta mucho Dylan O'Brien, entonces. Es verdad. Hace mucho que no mandas GIFs de Dylan O'Brien. Esta tarde estaba a punto, mira. Bueno, pues nos queda que nos cuentes tú del Sí, punto de pues vista. nos queda, pues después de tener la magia, el mundo, los personajes, la trama, queda a pensar cómo vas a contar esa trama, cómo vas a introducir a esos personajes, cómo vas a mostrar el mundo, la magia y todo.
es lo más probable que cuando tengas ahí cosas pensadas digas, sí, uy, Dios mío, ¿y ahora cómo cuento yo esto? O puede que no, que desde el principio digas, tengo este personaje y este personaje va a ser el narrador y ya sé que pues lo va a narrar en primera persona pues porque patatas. Va a ser así porque ya lo tengo todo pensado y tal. Entonces, primero que todo, este tema del libro igual ha sido uno en el que más en desacuerdo he estado quizá con Brandy Sandy. Estuve en desacuerdo, Brandy Sandy. ¿Tú? Paren, No puedo paren creer. rotativas. pero ¿Qué ha pasado? No por lo que cuenta ni por los ejemplos, sino por su forma de clasificar los narradores, ¿vale? No sé, porque él tiene ahí sus clasificaciones mentales, que se inventa los nombres y todo. Entonces, es distinto de lo que yo tenía en mente desde hace tiempo y no sé si os ha pasado a las demás, porque Brandon, por ejemplo, empieza separando en omnisciente o tercera persona, primera persona y segunda persona. Y para mí, tercera persona y omnisciente no es lo mismo. Para mí tampoco. Entonces, vamos a empezar un poco desde el principio, porque él pasa muy rápido por la segunda persona, que sí que me hubiera gustado que contara alguna cosilla más, porque pone, por ejemplo, que se usa la segunda persona, pues para los libros estos de Elige tu propia aventura, en plan de, pues estás en el parque, recoges unas flores y te das cuenta de que hay una flor muy bonita. ¿Qué haces? ¿La arrancas y te la llevas a casa para ponerla en el jarrón o la dejas ahí porque es la naturaleza y tienes que dejarla? Entonces, te lo cuenta en segunda persona, pero claro, es como un género dentro de la literatura muy concreto en el que se usa la segunda persona. Y otro Hablando de ejemplo que eso, y pone... que hemos tenido aquí a Arantxa Rufo, el comienzo de En el punto de mira Es verdad. es en segunda persona. Sí, Y sí. es un comienzo brutal. Brutal, O sea, me parece una brutal. manera maravillosa de meterte en una Mm. historia que te mete en un personaje, que tú eres uno de los personajes. Y claro, al ser uno de un thriller, sabes que tiene muchas posibilidades de acabar muy mal. Ujú. Y es un inicio que ya te engancha el libro ya para hasta el final, porque me pareció súper original. Además, siendo Sí, primera sí. novela, me pareció súper valiente coger y meter en segunda persona ahí y decir, mira, aquí te lanzo. Sí, pero claro, la segunda persona es como un narrador muy difícil de mantener tanto tiempo. Entonces, Arantxa lo hace Sí, eso lo al hace. principio. Sí. En el principio, por ejemplo, La tierra fragmentada de Jemisin también lo hace, pero en algunos puntos, que es cuando tú estás diciendo, ay, Dios mío, ¿por qué soy yo? ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? Y sí que es verdad que hay algunos relatos que sobre todo eso, en thriller o en terror, sí que es un narrador que puede quedar más chulo. Voy a empezar a sacar ejemplos. En la antología de Mentes Brillantes y Oscuras, yo, por ejemplo, en el relato que tengo aquí, alterno primera y segunda persona y creo que había otro, que ahora no me acuerdo de cuál era, que creo que era todo en segunda persona. Y estaba muy chulo. O era una primera persona que estaba todo el rato refiriéndose a ti o una cosa así. Y además el narrador era la muerte. Entonces estaba también muy chulo. Y hacía una cosa ahí un poco rara. Y que molaba un montón. Y luego ya, pues pasamos... A ver, que tengo aquí el chuletario. A la primera persona. Y aquí empieza a dividir tipos de primera persona. El primero que toca es el género epistolar. Que pues no es algo que se vea muy a menudo porque tienes que estar En este siglo haciendo, claro, tienes que estar haciendo la narración, Yo aquí traigo un ejemplo, sí, luego os hablo. en forma de, pues de carta, de diario, de ahora un poco más moderno, de correos electrónicos. Hace unos años salieron esta trilogía, el primero es este libro, que es Illuminae, que está contado pues por o sea, con una Eso es definición de... otro libro muy así pequeño y manejable. A ver, es edición inglesa, así que pesa poco. Entonces, pues por ejemplo, tienes correos electrónicos, tienes pues divulgaciones de lo que hacen en la nave, tienes el chat entre los personajes,
tienes el señor que se dedica pues a escribir lo que está pasando en la cámara que está grabando tal, y claro, pues es como estoy escribiendo, pues está aquí sacándose un moco, vaya gilipollas, porque el narrador, o sea, el pavo que hace esto de las cámaras pues tiene un poco esa personalidad de meterse con la gente a la que está viendo, y pues le da un toquecillo así especial. Y este es uno de los ejemplos que nombra Brandon Sanderson, pero sí que es verdad que el que va a enseñar Aritz también sería género epistolar. Este es un libro brutal. Lo he leído unas cuantas veces para analizar la estructura, porque me parece muy original. Para lo que estáis viendo es Así se pierde la guerra del tiempo. Y la estructura es súper original porque está contada. Son dos personajes que van saltando de personaje en personaje en tercera persona. Pero lo gracioso es que hay dos personajes en roja y azul. Empieza contando la historia de Roja y resulta, llega un momento, pasa algo y recibe una carta de azul. Y además las cartas también son súper originales porque no es una carta siempre en papel, a veces tiene que comerse algo y siente lo que le dice, o tiene que corta un árbol y en los aros del árbol aparece la carta. O sea, es muy original. Eso está contado en primera y segunda persona porque es epistolar, que le está todo el rato hablando a la otra persona, y cuando termina la carta salta al otro personaje. Y se mantiene durante toda la novela esa estructura. Qué guay, lo tengo muy pendiente desde hace Y la tiempo. verdad es que cuando leí eso de que el epistolar y dice lo complicado que es el epistolar, claro, pero si juegas con distintos tipos de manera de narrarlo, claro, epistolar de principio a fin, tiene que ser un poco pesadito, o sea, no sé que está muy bien construido, pero si juegas con distintas maneras, lo mismo que decíamos de jugar con la primera, la tercera, jugar con epistolar y luego vuelves a narración más clásica o lo que sea, yo creo que se pueden hacer cosas muy chulas. Y eso, en términos narrativos, Brandon Sanderson lo que dice es que puede ser un método un poco limitado por la hora de narrar a través de los documentos, pero eso, si hacemos un poco de mezcla de narraciones siempre se puede solucionar. Y la parte buena que tiene... ¿Dónde he visto yo ese género más? En libros infantiles, bueno, infantiles, libros para niños de 8, 10 años, 12, El diario de Greg y similares. Sí. Es eso, a lo mejor aparecen pues las entradas del cine, el folleto del teatro donde van, y es curioso porque creo que igual se aplica más lo que dice Aritz, que a lo mejor para un adulto sería un poco coñazo, pero para los niños es un género que da juego. A ver, les tiene que resultar novedoso, igual que no sea, pues ahora que están comparando con series y con pelis, que no sea igual que una serie o una peli. Pues mira, sí. Podría ser. Y la última nota que tenía del epistolar es que al ser así rígido, te dificulta la suspensión de la incredulidad, porque estás limitado a eso. Entonces, si te limitas a las cartas, claro, no vas a poder poner cierta información que a lo mejor de otra manera dirías, oye, ¿y esto por qué ha pasado que no me lo has contado antes? Yo ahí no estoy muy de acuerdo. Cuando lo leí también me chirrió un poco porque hay algo que se suele utilizar mucho, que es el narrador no fiable. Que si tú metes una persona que está escribiendo cartas que no sea nada fiable, o que tú vayas descubriendo poco a poco que lo que te está contando no es toda la verdad, pues al final yo creo que consigue justo lo contrario. Te sorprende, que claro. tú estás compartiendo todo el rato la historia con una persona y creyéndote lo que te está contando hasta que poco a poco las cosas te van chirriando. Aquí hay algo que no me cuadra. Claro, pero tiene sentido, o sea, no es que sea un problema de otro tipo de narrador, digamos. No, es más, yo creo que es más a ver, es muy difícil hablar de un tipo de narrador o un tipo de género o lo que sea y decir todo en las cartas en general es muy difícil hacer esto. Las cartas en general, yo creo que precisamente si algo tiene bueno este tipo de libro y así es aprenderte las reglas para luego intentar torcerlas de alguna manera. Claro. Aprender para decir, vale, el epistolar es así, pues yo voy a intentar meter darle la vuelta. Sí, mi pullita, decir, como sé que tú estás leyendo unas cartas y vas a fiarte de mí, te voy a mentir.
pero te vas a ir dando cuenta poco a poco que te estoy mintiendo. Lo mismo que decíamos antes de la rueda del tiempo, de ese personaje no muy fiable, exactamente lo mismo con las cartas, porque él, la primera persona que está narrando todo, tiene que ser fiable. Pues lo mismo que si estás hablando de literatura infantil y juvenil y es un niño el que cuenta las cosas, pues no va a decir rompí el jarrón de la abuela aposta. No, pues sin querer, fue un accidente, yo no fui, se cayó, fue el perro. Claro, el balón fue volando. Hubo un terremoto. El balón salió solo disparado desde mi pie, yo no tengo la culpa. La culpa es del pie. Del balón. El balón. Yo no le hice nada a Bolón solo. Bueno, pasando a otro tipo de estos géneros en primera persona, nombra el siguiente el flashback. Que él. Y menciona cosas así chulas porque es como que una persona te está contando lo que pasó ahora y lo que le pasó antes. Y el ejemplo que pone es el nombre del viento, porque tienes a Quoth en la taberna con Cronista y dice, pues venga, siéntate que te voy a contar mi historia. Y le suelta todo el rollo. Primer día, primer libro. Segundo día, segundo libro, tercer día, no se sabe. Por favor. Ya llegará. Entonces, es un género en el que eso, tienes al narrador que a la vez es dos personajes, porque es la persona que es ahora, es la persona que era antes, y tú, pues normalmente la clave está en decir, ¿cómo ha pasado esta persona del pasado, que era un descerebrado, que iba por ahí por la vida haciendo sus cosas, a ser un señor que está aquí en la taberna tan tranquilamente que no quiere que le vengan con rollos? Pues excelente pregunta, vamos a descubrirlo y es una de las cosas pues que te motiva a seguir leyendo, y lo que sí que destaca es que no siempre porque tiene que haber un marco desde el que se narra el flashback, es decir, no te hace falta un Quoth en la taberna. Es que eso es lo que te iba a decir, en El nombre del viento usa el recurso fácil de el cronista que le pide que le cuente la historia. Meter un flashback en una historia sin usar eso, hay que cuadrarlo muy bien porque si no queda un poco ahí pegado. Bueno, y una de las cosas así que yo le veo malas es que sabes que el protagonista va a sobrevivir. Eso sí. Entonces, a mí que me gusta a no ser personaje, a no ser que luego reviva. Que la taberna sea el infierno y estén hablando del infierno. Podría ser. Entonces, claro, ahí o tienes ese giro de estoy narrando desde el infierno o no puedes matar al personaje, que claro. Bueno, vale, te doy una solución. En vez de hablar con un cronista, estás hablando con la muerte y no sabes si ha sido antes de morir o después de morir. La ouija. Pues para contar todo el nombre del viento con el dedo letra a letra. Ya simplemente para que cada vez que hay que decir cuote o cote o como se diga. Pues. Para mí siempre va a ser cobote. ¿Cobote? Es que suena cogote. Cobote. Yo me vi el tutorial de cómo se decía, creo que decía Quoth o algo así, y digo, pues para adelante, que si no le voy a poner cada vez un nombre distinto a este pobre señor. Pero no os pasa a leer novelas, leerla entera y de repente darte cuenta que no se llamaba así el personaje. Sí. Te juro que se llamaba para mí así. Para mí va siempre igual. Yo hasta que no vi las pelis siempre decía Dumbledore. Claro, yo hasta que no vi la peli, Dumbledore. Sí. Pues Dumbledore, claro. A mí me pasó con Dientes Rojos, los policías, ya no me acuerdo cómo se llaman, porque yo les llamaba de una manera y era como, para mí son así, ya está. Cada vez que veía el nombre yo leía eso. Y hablando luego en la entrevista con Jesús Cañadas, y de repente decía, espérate que lo voy a llamar así al personaje y la vamos a liar. Y vale, el tercer género dentro de la primera persona lo llama el cinemático, que creo que va a ser, pues a lo mejor se parece más al de las series o no. Espera un segundo, que acabo de leer a Makoto que dice, después de ver que Severus Snape en Italia le llaman Severus Pitón, ya no soy la misma. Eso lo he vivido yo en mis carnes con R2D2 y C3PO. Que R2D2 es Arturito en Sudamérica. Y eso no se puede superar. Es un trauma que ¡Ay,
Ya está. Claro, R2D2 R2 Chu, dichu. D2. ¡Ay, ay, 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 ay! D2. Me he glitcheado. Flipa. Wow. Y bueno, cerramos paréntesis y sigue con lo tuyo. A ver cómo Yo superas no- eso. Yo no sé si puedo continuar en estas condiciones. Bueno, el cinemático, que normalmente es este en primera persona, normalmente del presente, que no siempre, que Brandon Sanderson dice, no hace falta que sea en presente, puede ser en pasado, y yo digo, pues si está en pasado, ¿no es flashback? Y ahí me quedé también glitcheada que digo, no lo acabo tal. Dice, es como, pues como si se llevara un implante en el cerebro, lo llama Sanderson, y claro, tú estás viviendo todo lo que vive ese personaje. Entonces, tiene algunas pegas. Bueno, primero, antes de empezar con las pegas, que normalmente es el narrador que se usa más en la juvenil, el young adult, que se llama. Y efectivamente, yo por ejemplo lo he usado para los samuráis, porque narro en primera persona, pero tengo dos narradores. Y ese es uno de los problemas que tiene el género cinemático, que es que cuantos más narradores en esta primera persona haya, más le va a costar al lector seguirle la pista, porque como estás narrando en primera persona, no sale el nombre de la persona que está narrando. Y eso, por ejemplo, es algo que al principio, en cada capítulo, hay que dejar claro, en plan, estás ahora con este personaje. Luego está el recurso fácil de poner capítulo 2, fulanito. Capítulo 3, menganita. Pues O la un que lo hace iconito o súper algo bien así. en un libro que se llama Hombres Desnudos, Alicia Jiménez Bartlett. O sea, la historia la narran tres personajes. Y en cuanto los lees, o sea, en cuanto lees dos frases, sabes perfectamente, lo consigue perfectamente, sabes perfectamente quién está hablando, sin que diga nada más, o sea, sin que diga yo soy aquel que, ¿no? Lo conoces enseguida, sí. Por la forma de hablar de cada uno de ellos. Ha elegido tres personas así socialmente distintas, ¿no? Y bueno, se consigue súper bien en este libro. Hombres Desnudos, que es buenísimo. Yo no sé si aquí es cuando habla de algún libro en el que se escribía a cuatro manos, o es otro libro que me estoy leyendo también y que igual me estoy saltando. Mi memoria. Ese no es el de epistolar que se escribían las autoras Puede ser, las sí. cartas. Sí, Puede ellas ser, sí. escribían las cartas y luego Que al sus final, cartas si las tú, pasaron a novela. claro, si tú al final tienes dos personas escribiendo, y yo creo, no sé si con así se pierde la guerra del tiempo, si son dos personas, los que han escrito el libro, no sé si es así, pero yo creo recordar que en alguna de las traducciones, no sé si en catalán o no sé en cuál, hay una parte, que es la epistolar, que había dos traductores distintos para hablar, o sea, para contar la historia. Entonces, cada uno solamente traducía las cartas de una de las personas. Y así se conseguía ese tono diferente. Qué curioso. Pues bueno, ya pasando al narrador en tercera persona o omnisciente, que para mí no es lo mismo, o sea, yo aquí difiero No lo es, totalmente, no lo es. porque él hace una separación entre el omnisciente, que es el narrador presente, el omnisciente verdadero y el omnisciente limitado. Y señor Sanderson, yo aquí le tengo que decir, el omnisciente limitado no existe, es el existente. Exactamente. Y ya está. Porque si es omnisciente, no puede estar limitado. Claro. Claro. Entonces, Es un dios aquí todopoderoso sin poderes. sin poderes. Entonces, ¿para qué me sirves? Para nada. Y bueno, eso, al final hace aquí un poco su separación. Ya voy acelerada porque por el pinganillo me dicen que se nos acaba el rato y tenemos que hablar de lo importante, que es el camp de Julio. Entonces, este capítulo está muy bien porque pues te presenta los distintos tipos de narradores que hay, pero a lo mejor puede ser un poco confuso y yo me quedo con mi separación que tenía ya en la cabeza, que es tercera persona, está el omnisciente, que es el todopoderoso que lo ve todo, que es muy difícil de manejar porque hay que jugar con la expectativa y la anticipación en lugar de la tensión del misterio, porque no puedes mantener un misterio teniendo un narrador que lo sabe todo.
Entonces, tienes que jugar con otras cosas y sí que es verdad que es un narrador que se ha perdido ahora un poco, que ya no se usa tanto y que creo que tiramos más al X-Ciente porque es más interesante. Mezcla la tercera persona con un poco la primera persona al centrarte en un personaje, lo puedes conocer, o sea, está muy chulo, no tiene las limitaciones del X-Ciente, entonces... Yo hay, en la constelación de los dragones de Maribel Abad me gusta mucho porque tiene un narrador que no es fiable y luego poco a poco vas dándote cuenta que no es que sea un narrador en sí, sino que va a ser luego un personaje de la novela. Entonces empieza como un narrador que aparece ahí viendo todo lo que está ocurriendo, pero luego poco a poco va evolucionando a convertirse en un narrador que interactúa con los personajes. Y al final también es una manera original de decir, no tiene por qué ser completamente cerrado y decir si es omnisciente, es completamente omnisciente en todo momento, o no puedes jugar un poco, o en las partes puedas un tipo de narrador, o con Claro, las partes que decimos de no fiables, narradores no fiables. Al principio puede empezar siendo un testigo y luego como que se mete más en la acción. Por eso, entonces al final hay muchas cosas en las que se puede jugar con el narrador y que hay muchas veces que no le damos importancia, nos fijamos mucho en los personajes, pero luego cuando empiezas al narrador dices, bueno, tengo esto, ¿en qué voz voy a contarlo? Y ya está. Ha levantado la mano Monse. Monse, te cedo la palabra. No, ahora no voy a decir el título porque si no os hago un spoiler del copón, pero hay un libro súper, a mí me encantó porque el narrador es la muerte y tú te das cuenta a medida que vas pasando capítulos, o sea, te das cuenta y dices, ostras, me está hablando la muerte, pero está tan bien hecho que al principio tú no te das cuenta, tú piensas que es un narrador así omnisciente y que conoce demasiadas cosas. Madre mía, si a veces habla en primera persona, a veces habla en tercera, aquí, y al final te das cuenta, no es uno de los misterios de la obra, ¿no? Pero no es el único misterio de la obra, pero es uno de esos. Y te das cuenta y dices, ostras, me has tomado el pelo, pero te quedas bien. O sea, has dicho, chapó, muy bien. Sí, y nos pasa muchas veces que leéis una novela y decís, me está contando la historia, pero el narrador no me cuadra. Si fuera otro narrador, estaría muchísimo mejor. Es que hay que tener mucho cuidado con eso, porque manejar la información que puede o no puede conocer el narrador según el punto de vista del que estés, del personaje que esté. ¿Y no os ha pasado a vosotros como escritores que escribís algo y luego lo volvéis a escribir desde otro narrador? Claro. ¿A quién no? Claro. Y luego a veces no. ¿A ti no? Y a veces ¿Nunca? Sí. Yo no. Yo como directamente como tengo claro quién quiero que cuente la movida. Ella soñó. Sí, yo voy para adelante. Yo como con el follón que me estoy metiendo para escribir la novela, si luego de repente primera persona cambia a tercera, me muero directamente. Porque ya solo tengo el follón ese de mi protagonista ciega en primera persona, no, me niego con ella a muerte. La próxima vez que nos dividamos para hacer un campo o algo así entre brújulas y mapas, tenemos que llamarnos ñus y cangrejos. Mira. Total, por favor. Apúntalo, por favor. Sí. Bueno, para el camp de Julio. Hablando de dividirnos, que no vamos a ver las noticias. A que lo he hilado muy bien. Muy bien, si pareces profesional. Es que ya va pesando el año de experiencia. Pues tenemos que hacer el anuncio de cómo nos vamos a dividir para el camp de Julio, porque os hemos escuchado, sabemos que os gusta el barro, que os gusta competir. El salseo. Y entonces nos vamos a volver a dividir en 2 equipos y ahora para que nos explique y todo, le voy a ceder la palabra a Tatiana, que ha estado muy callada en todo el episodio. Sí, es que tenía que hablar mucho ahora. Voy a proyectar voy a proyectar el de esto. Ella, escritora. El cacharro. El cacharro, la cosa. Voy a proyectar el de esto, dijo la escritora. Qué bonito. ¿Vale? Espero que en Twitch se vea, porque ahora si abro Twitch veréis Twitch y es como... Sí, veas un espejo desde un espejo, ¿sabes? Bien. Sí, se ve. Bueno, estamos ahí escondidos, 2. Estáis ahí escondidos, no pasa nada. Lo importante es la pantalla.
hemos, Gracias. Yo sé que estoy. hemos decidido volver a dividirnos en 2 equipos. Hemos decidido Yo no volver a voy a holgar la pelearnos. nariz ahora. El camp de Nano lo vamos a dividir en el equipo Analemático y el equipo Clepsidra, que nos hemos unido muy arriba con los nombres. Estuvimos en una reunión para decidir el nombre del equipo, no solo, pero bueno, casi todo el tiempo de la reunión, porque la diferencia entre otros nanos que hemos organizado, o sea, si lo recordáis, el primero fue sin demasiado orden, la verdad, fue un poco caótico, pero muy propio de nosotras. Luego el primero organizado fue el que hicimos el año pasado, que nos dividimos palabras, es decir, mapas contra errantes, es decir, brújulas, para ver qué equipo conseguía acumular más palabras y llenar su contador al máximo, que estuvimos a punto de llegar al 1.000.000 de palabras entre todos. Sí. Luego, en este camp del pasado abril, nos dividimos en equipos y hicimos una competición, pero individual. Y esto, la verdad, no gustó tanto. Fue una experiencia distinta, porque eso de acumular palabras para conseguir que tu equipo sume y gane y supere al otro era muy divertido de hacer. Así que lo vamos a hacer también en julio, pero no vamos a contar palabras, vamos a contar tiempo. Y por eso hemos empleado 2 símbolos, 2 tipos de relojes distintos, que están muy relacionados con el verano. Aquí está todo muy pensado. Hey. Ya entendéis por qué llamamos esto lo de más 5 errantes con más brandy. Con ¿no? más brandy. Esos nombres salieron de ahí. El equipo analemático hace referencia a un reloj de tipo solar que está diseñado por primera vez en el siglo XVII. Por lo tanto, tenemos ahí el sol. Y luego el equipo Clepsidra hace referencia a un reloj que funciona básicamente con agua, ¿vale? Si queréis ver cómo funciona, hay vídeos muy interesantes en YouTube. Este, en cambio, su origen está en el Antiguo Egipto, por lo tanto es un poco más tardío. Más tan tardío no, al revés. Y en esta ocasión van a haber solo 2 capitanas, porque no todas vamos a participar de forma tan activa, ¿no? Laura va a ser analemántica, mientras decirlo cada vez esto va a ser complicado. Se os va a hacer en la lengua un nudo. El meme este del gato haciendo así. Igual, ando hipnótico. Y en cambio voy a ser la capitana del equipo Clepsidra. Entonces, Para los amigos, reloj de Sidra. sol, reloj de agua. sí, ¿Vale? sol y agua. Equipo sol, equipo agua. Como los Sidra, Pokémon. equipo de Sidra. Somos como Pokémon. Sí. Estuve preguntando por Twitter porque sabéis que me gustan hacer Excels. Va a haber otro Excel para contar el tiempo, ¿vale? Va a ser... Qué raro. No. Qué raro todo. ¿Papá? Voy a intentar hacer cosas nuevas en ese Excel, a ver si lo consigo. Y como parece ser que a la gente le interesa lo de los Excels, yo pensaba que era la única loca, pues lo voy a hacer en directo. Va a ser la semana que viene, no sé si el lunes, que no creo que va a ser más bien el jueves. Es que tengo una excursión con los críos el lunes y voy a estar agotada. Así que... Tened en cuenta lo que están escuchando es el podcast, que entonces ya habrá sido el lunes anterior. Ah, o ha sido, los que que ya- estáis Probablemente escuchando no. el podcast o lo habéis perdido. Ya ha sido. No, que escuchan Si el es el Bueno, jueves, Si lo haces el jueves, En ¿no? dif- No, no, ese mismo jueves sí. El mismo Claro. jueves. El Si jueves estáis escuchando el podcast y Makoto ha Meiko salido hoy, dice, entonces es que es pasado cuando mañana. dice reloj de agua, pienso en cleptomanía. En el caso de que haya alguien por aquí un poco torpe con Excel, no os preocupéis porque normalmente suelo dedicar el primer directo productivo del mes a explicar cómo funciona el Excel. Y siempre dejo el vídeo colgado, que lo colgamos en YouTube. Por lo tanto, no os preocupéis que voy a hacerlo lo más fácil posible. Lo interesante, que en principio no debería ser el motivo por el que os queráis apuntar, pero va a haber premio. Pero igual sí. Igual sí. Va a haber premio. Nuestra intención siempre es premiar el esfuerzo, la dedicación puesta en los retos que organizamos. Y en este caso vamos a participar, vamos a premiar 2 tipos distintos de dedicación. Por un lado, cuánto tiempo dedicado a la escritura. Cuando decimos escritura, no lo he dicho, pero como es un camp, podemos escribir, podemos planificar o podemos corregir o incluso podemos documentarnos. Eso contaría dentro del camp. Para ganar una participación al sorteo,
habría que conseguir hacer 750 minutos en todo el mes, que son un total de, creo que eran 12 horas y media, chicas de números. 12 horas y media. 12 horas y media, vale. Con eso ganamos una participación. La segunda participación la conseguimos si estamos trabajando en nuestros proyectos durante al menos 25 días de 31. Si conseguimos los dos objetivos, tenemos el doble de posibilidades que nos toque el sorteo. Porque entre todas aquellas que consigan al menos una de estos requisitos, vamos a sortear una suscripción anual a la revista de Supersonic, que nos la ofrece muy cortésmente nuestra maravillosa Cristina Jurado. Faltaba el aplauso, los vítores. Vale. ¡Cristina! We love you. Los tatiel son tatis Excel, sí. No sé quién se inventó la palabra, creo que fue Makoto, pero los tatiel son Excels que he hecho yo, que son bastantes, de hecho. Hazte con todos Pokémon. Hazte con todos, claro, claro. Yo que te llamaba Tatianillo. Es verdad. Hay que apuntarse antes del día 28 de junio, porque si no me vuelvo loca. Y no queréis a Tati loca. No queremos a Tati loca. ¿Vale? Para que yo tenga 2 días de margen, para que todo el mundo esté apuntado, tenga su propia oveja individual y tenga acceso. Y me asegure de que coloca a todo el mundo en su sitio correcto, ¿vale? Porque pueden haber fallos. ¿A qué tienes acceso? Al Excel compartido, a un grupo de Telegram si quieres apuntarte a él, y además vamos a hacer directos productivos. Yo creo que diarios no van a ser. Bueno, vamos a hacer directos productivos habituales. Productivos. Sí. Bueno, diarios. Con cierta frecuencia. No, con Cierta turnos. frecuencia. Frecuentes. Voy a cambiarlo Que es por verano. frecuentes. Que es verano. Así que os voy a pasar el formulario. Si cambio la pantalla no la veis, perfecto. Os voy a pasar por aquí el formulario para los que estáis aquí, ya podáis apuntaros si queréis. Y los que estáis escuchando el podcast en diferido, recordad que todo el capítulo del podcast siempre viene con su entrada vinculada, donde encontráis también el formulario. Sí. La única información que os pedimos es nombre, correo y si quieres participar en Telegram, pues tu user de Telegram. O sea que tampoco te vamos aquí a pedir tu cuenta bancaria ni nada por el estilo. Y que recuerdes el Bueno, pues nombre. si nos quieres dejar alguna, pues tampoco está, ¿sabes? Y así como nota, no se puede elegir equipo, va a ser aleatorio. Vale. Estaba pensando, digo, si no se elige el clepsidra o analemático, el que te acuerdes criterio mejor. Va a ser El criterio va a ser el que sea otro capaz. para otro. Yo creo que el criterio debe ser el que sea capaz de decir uno de los nombres, se queda con ese equipo y ya está. Si alguien lo Venga. consigue decir 5 veces seguidas. Analemáticos. 5 veces. Ensayar. Analemático. Por eso Muy les digo, bien. Tana. Y no sé si me dejó algo. ¿Me he dejado algo? Yo creo que no. Bueno, que se suscriban, ¿no? Bueno, sí, me refería al CAM. Ah. Sí, una cosa es muy importante. Hay mucha gente que en el CAM de noviembre no se apuntó porque creía que si se apuntaba sería un peso muerto para su equipo. Rollo, no voy a escribir tanto como los demás, no voy a conseguir... No. O sea, no sois pesos muertos. Con que escribáis una palabra, o sea, un minuto, en este caso, ya estáis sumando un minuto al contador. Claro. No quitáis peso, al contrario. Con que escribáis... En noviembre casi llegamos al 1.000.000 de palabras. Vamos a ver a dónde llegamos ahora en tiempo. Sí. Vamos a ver. Sara Gons nos deja su número de cuenta por si queremos hacer alguna transferencia, ¿vale? No, pero yo te puedo domiciliar ahí alguna cosa. Dice Makoto que si hacemos transferencia se nos da la mía también. Yo tengo recibos para las dos si queréis, ¿eh? Bueno, no vamos a... Es muy triste tener que... Bueno, que yo siempre me equivoco. Es muy Pero triste si alguien beber a estas tiene horas. esa suscripción de Prime y nos la puede dedicar, pues mira, nos va a hacer un favor, porque es que si no nos va a volver a... Vamos a tener que Encima, volver a pagar. Lo estás diciendo meciéndote para adelante y para atrás. así, en plan zarigüeya. Dame algo. Dame algo. Ay, Sí. en fin. Ahora en Twitch se puede hacer valoración del canal. O sea, al lado del corazoncito sale un ¿quieres mandar tu opinión sobre este canal?
Y si Ah, nos mira. dejáis un mensaje bonito, pues os lo agradecemos un montón. Además de que entiendo que Twitch nos posiciona mejor si recibimos buenas críticas. Así que si Sí, te sí. gusta nuestro contenido, no te Tiene cuesta valor nada que darle tengo a ese mi propio canal de Twitch y me acabo de enterar. Pues yo lo descubrí ayer. Ay, pues yo no lo veo. Oye, yo nos voy a poner siguiendo, tics en todo. Sí, abajo notificaciones. pone envía tu opinión a la palabra errante. Eso sí pone, lo que no sé si Pues- pone. Pues quizás con el tablet no. A lo mejor no. Pues quizás. En el ordenador abajo pone debajo de donde está la Justo ventana donde se del está texto, reproduciendo el vídeo, sí. Eso. Pone envía tu opinión a la palabra errante. Ya está, yo Eso. ya he enviado mi opinión. Y yo la mía. Para Pero que vosotros no, lo contáis. O sea, pero no considero que sentimos soy muy tan guapa, solas. no vale. Un dos, qué tipo que tengo, qué buena que estoy. Bueno, a plegar que esta gente se querrá ir a cenar. Digo yo, Venga. apuntaos al camp, no os dé miedo. No hemos puesto límite de gente, pero bueno. pues, menos Se de puede- 1000, más de 1000 no. No. Se Hasta puede que liar. Tati se vuelva loca. Sí, y ya, hasta que y diga, ¡lo cierro! Cerramos Así que máquinas. por si acaso apuntaos rápido a ver si eso peta. si porque la última colapsa vez os petó. iremos informando, sí. No os preocupéis. Prometemos sabréis. hacer un directo cuando colapse, A ver si la pillamos en plena. en pleno brote. Dice Makoto que ella se apunta, pero que algún día quiere su trim churro. Haremos Sí, Team Churro. habrá Podemos que- hacer Ya para, llegará, para- ya llegará. Pues sí. para otra capa haremos Team Churro y Team Porra. Sí. Todos contentos. Pues Muy bien. nada, eso, ya lo ha dicho Monse, si tenéis Pero esto Monse ha dicho nos mi puede- parte. ¿Ya lo he dicho? Vale, pues tú dices la mía. Has dicho lo de suscribirse al canal, bueno, y Recordad que eso, podéis no- escucharnos en iVoox, Apple Podcast, Spotify y todo lo que cabe en podcast. Y le Muy podéis dar al bien. corazoncito, a la estrellita En y algún dejar sitio. algún comentario en algún sitio. En el que y puedas. escribirnos por Twitter y esas cosas que nos Sí. da alegría al corazón. Eso, seguidnos también en Twitter. Y eso. Bueno, y decir que dentro de 15 días haremos el último programa de la El temporada. último Ay, capítulo de la gracias. temporada. Que nos vamos de vacaciones. Bueno, nos Sí, vamos pues, de campamento primero y luego de vacaciones. Campamentos. Y iba a decir que haremos un programa especial donde habrá risas, pero yo creo que no hace falta. No. No. Así que nada, un placer haber estado pues aquí con vosotras un día más. Y mañana atentos al Twitter que a lo mejor va a salir alguna noticia. Ah, es verdad. A lo mejor alguien mañana tiene algo que contar. A lo A lo mejor. mejor sí. Mm. Y bienvenidos a la oleada que ha llegado con Javier, Sí. que hay muchos seguidores nuevos, así que espero que os guste el Sí. contenido que creamos aquí. Mm. Queremos veros más días. Volved, Normalmente que os lo hacemos los pasaréis bien, ¿eh? miércoles. Normalmente estamos los miércoles. Sí, Porque claro, porque los jueves. Pero es que la vida a veces. a veces te atropella, sí. Bueno. Así que nada, pues un besito y nos vemos en el último episodio. Chao. Adiós. Adiós.